Buenos días, estudiantes del sexto grado C. Hoy, 14 de abril, vamos a trabajar el área de matemática. El título es Organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada. Nuestra meta es organizar y representar los datos en una tabla de doble entrada, con el fin de conocer los criterios más comunes en el momento en que las familias de una comunidad decidan su voto. Materiales para desarrollar la siguiente actividad. Necesitamos su cuaderno de matemática, lapicero, lápiz, borrador y tajador. A continuación te invitamos a leer el siguiente texto. Tomar buenas decisiones para elegir bien. En el Perú, el 11 de abril de 2021, hemos elegido a las autoridades de nuestro país, que nos representará durante los siguientes 5 años. Dada la trascendencia de esta decisión, es importante que sepamos a quién elegir. Juan vive en la localidad de Apata, en la provincia de Jauja. Él, cada año, en su familia y comunidad, escucha muchas quejas sobre las autoridades. Pero, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Por qué no elegimos bien a nuestros representantes? Al respecto, Juan desea saber qué criterios son los que más toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto. Para ello, preparó la encuesta que se observan en la imagen. Vamos a leer la encuesta que preparó Juan. Criterios que más toman en cuenta las familias para decidir su voto. Marque con un aspa indicando su sexo, masculino o femenino. Marque con un aspa el criterio que más toman en cuenta para decidir su voto. A. F. Se refiere a aspecto físico, cómo se viste, margen, edad. FE se refiere a facilidad de expresión. PP, presentación de propuestas. TP, trayectoria política. Luego de aplicarla, obtuvo la siguiente información. Resultado de los hombres encuestados. Vamos a contar cuántos hombres han marcado que tienen más en cuenta el aspecto físico a la hora de decidir su voto. Recuerden que las letras AF se refiere al aspecto físico. Contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 hombres han marcado que más tienen en cuenta el aspecto físico a la hora de decidir su voto. Facilidad de expresión, representado por las letras FE. Contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 hombres han marcado que más tienen en cuenta la facilidad de expresión a la hora de decidir su voto. Presentación de propuestas, representado por las letras PE. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 hombres han marcado que más tienen en cuenta la presentación de propuestas a la hora de decidir su voto. Trayectoria política, representado por las letras T, P. Contamos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Entonces, 8 hombres han marcado que más tienen en cuenta la trayectoria política a la hora de decidir su voto. Resultado de las mujeres encuestadas. Aspecto físico, representado por las letras A, F. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 mujeres han marcado que más tienen en cuenta el aspecto físico a la hora de decidir su voto. Facilidad de expresión, representado por las letras FE. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mujeres han marcado que más tienen en cuenta la facilidad de expresión a la hora de decir su voto. Presentación de propuestas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mujeres han marcado que más tienen en cuenta la presentación de propuestas a la hora de decidir su voto. Trayectoria política. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 mujeres han marcado que más tienen en cuenta la trayectoria política a la hora de decidir su voto. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, es importante que recuerdes que es una encuesta. La encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado. ¿Para qué sirve? Para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones. ¿Cómo se elabora una encuesta? 1. Elegir un tema. 2. Elegir a quiénes va dirigida. 3. Elaborar preguntas con alternativas. Ahora sí, vamos a continuar con los resultados de la encuesta. Juan desea organizar los datos en una tabla de doble entrada, que considere el criterio que emplean para sus decisiones según sean hombres o mujeres. ¿Cómo se podría elaborar la tabla de doble entrada? ¿Qué se debería tomar en cuenta? ¿Y tú cómo lo harías? Tabla de doble entrada elaborada por Juan. Juan elaboró esta tabla teniendo en cuenta los resultados de los hombres y mujeres encuestados. Criterios. AF. Aspecto físico. Personas encuestadas. Hombres 4, mujeres 5. Total 9. 9 personas marcaron que tiene más en cuenta el aspecto físico a la hora de decidir su voto. FE. Facilidad de expresión. Hombres 4, mujeres 7. Total 11. 11 personas marcaron que tiene más en cuenta la facilidad de expresión a la hora de decidir su voto. PP. Presentación de propuestas. Hombres 8, mujeres 7. Total 15. 15 personas marcaron que tienen más en cuenta la presentación de propuestas a la hora de decidir su voto. TP. Trayectoria política. Hombres 8, mujeres 5. Total 13. 13 personas marcaron que tienen más en cuenta la trayectoria política a la hora de decidir su voto. Total, hombres 24, mujeres
24. Total 48 personas encuestados. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el criterio que más toman en cuenta las familias de la comunidad de Juan para decir su voto? Según la tabla, el criterio que más toman en cuenta para decir su voto es la presentación de propuestas de los candidatos. ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? Fueron encuestadas 48 personas en total. ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? El criterio que toman más en cuenta las mujeres son la facilidad de expresión y la presentación de propuestas de los candidatos. ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente los hombres? El criterio que toman más en cuenta los hombres son la presentación de propuestas y la trayectoria política de los candidatos. ¿Cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? El criterio que más se repite con mayor frecuencia es la presentación de propuestas. Ahora van a desarrollar su ficha de trabajo. Gracias y espero recibir sus evidencias.